Mi nombre es Kenia, tengo 31 años, y el día que se suponía que iba a ser el más feliz de mi vida, me convertí en arquitecta de mi propia venganza. La suite nupcial del hotel era un espacio vasto y silencioso, decorado en tonos marfil y oro, con un ventanal inmenso que daba a los jardines donde, en menos de una hora, debería estar casándome. Pero en lugar de un santuario de anticipación feliz, el cuarto se sentía como una jaula elegante, opresiva. El aire estaba cargado con el aroma de las gardenias y la laca para el cabello, una mezcla que ahora me parecía nauseabunda. El vestido de novia, una creación de seda y encaje español por la que había trabajado incontables horas extra, se sentía absurdamente pesado sobre mis hombros. Era como una armadura para una batalla que no sabía que estaba a punto de librar. Afuera, los murmullos de los 150 invitados comenzaban a crecer, una marea de impaciencia y confusión que se colaba por debajo de la pesada puerta de madera. Podía imaginarme sus rostros, sus susurros. Mi prometido, Lisandro, me había enviado un mensaje hacía ya 20 minutos. ¿Todo bien, mi amor? Mis padres están preguntando. Te amo. Mis padres. La fuente del silencio. No contestaban mis llamadas. Mi teléfono yacía sobre la mesa de mármol, un rectángulo de vidrio oscuro que guardaba un silencio sepulcral. Mis manos, envueltas en guantes de satén, temblaban con una violencia que me sorprendió. ¿Un accidente? ¿Tráfico imposible en el viaducto? Mi mente, entrenada para calcular riesgos y prever problemas estructurales, corría a través de 1000 escenarios catastróficos, cada uno más improbable que el anterior. Pero en el fondo de mi corazón, una voz fría y familiar, una voz que había pasado toda mi vida tratando de ignorar, susurraba una verdad mucho más simple y devastadora. Entonces, la pantalla se iluminó. Un zumbido cortó el silencio tenso de la habitación. No era una llamada, era un mensaje de texto. De mi padre, Froilán. Mi corazón dio un vuelco de alivio tan intenso que tuve que apoyarme en el tocador. Por un segundo, el mundo volvió a su eje. Hay una explicación. ¿Están bien? Pero ese alivio se convirtió en hielo en mis venas en el instante en que leí las palabras. Tu hermana Odalis nos consiguió un viaje increíble a Miami. Lo sentimos, nena. Ya arréglatelas como puedas. Leí el mensaje una vez. 2, 3 veces. Las letras parecían bailar, una burla cruel y digital. Miami. No era un accidente. No era tráfico. No era una emergencia. Era una elección. Una elección consciente, planeada, despiadada. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones con un silbido, como si la estructura entera del hotel se estuviera derrumbando sobre mí. El dolor fue agudo, físico, una puñalada helada en el centro de mi ser. Pero entonces, algo extraño sucedió. Debajo de las ruinas de mi corazón roto, algo más surgió. Una calma espeluznante. Una claridad cortante como un bisturí. Las lágrimas que amenazaban con correr se congelaron antes de nacer. El temblor de mis manos cesó. Levanté la vista y me miré en el espejo de cuerpo entero. Vi a la novia abandonada, sí, con su maquillaje perfecto y su vestido de princesa. Pero detrás de sus ojos vi a la mujer que se había graduado con honores mientras trabajaba de noche. La mujer que había construido un imperio desde cero en una industria dominada por hombres. La mujer que les había comprado una casa de 17 millones de pesos. La mujer que siempre, siempre, resolvía todo. Lisandro entró en ese momento, sin tocar. Su rostro era una máscara de profunda preocupación. ¿Kenia? ¿Qué pasa? No dije nada. Simplemente le mostré el teléfono. Observé cómo su expresión pasaba de la confusión a la incredulidad, y luego a una furia protectora tan intensa que pareció calentar la habitación. Me quitó el teléfono de la mano como si estuviera contaminado y lo dejó sobre la mesa. Luego, me tomó las manos. Estaban frías como el mármol. Nos casaremos hoy, Kenia, dijo con una voz firme como el acero. Saldremos ahí fuera y tendremos la boda más hermosa que esta ciudad haya visto. Y ellos ya no son tu problema. ¿Me oyes? Asentí,
pero mi cabeza ya no era la de una víctima. Era la de una estratega. En ese preciso instante, mientras el eco de la traición aún resonaba en la habitación, mi mente comenzó a trazar un nuevo plano. No el de un edificio, sino el de una demolición controlada, precisa y espectacular. Me juré a mí misma, con una convicción que nunca antes había sentido, mirando mi propio reflejo en el espejo, esta es la última vez. Para entender la magnitud de esa traición, para comprender por qué un viaje a Miami pudo detonar una guerra, tienen que entender la dinámica de mi familia. No éramos una familia en el sentido tradicional, éramos un sistema solar desequilibrado y tóxico. Mi hermana mayor, Odalis, era un sol abrasador y egocéntrico, convencida de que el universo entero debía girar a su alrededor. Mis padres, Froilán y Berenice, eran sus dos lunas más devotas, reflejando su luz y orbitando ciegamente sus caprichos. Y yo era el planeta más lejano. El frío, el funcional, el predecible. El que proveía los recursos, la energía y la gravedad para que el sistema no colapsara. Desde que tengo uso de razón, Odalis era la estrella y yo era la tramoyista que trabajaba en la oscuridad para que ella pudiera brillar. Ella era la belleza, el carisma, la que tenía potencial para algo grande y glamoroso que nunca se materializaba. Yo era la inteligente, la responsable, la confiable. Esos adjetivos que los padres usan para elogiar a un electrodoméstico eficiente, no a una hija. Mientras ella coleccionaba novios, fiestas y fracasos universitarios, yo coleccionaba becas, matrículas de honor y reconocimientos académicos. Pero en nuestra casa, mis logros eran recibidos con la misma emoción que un extracto bancario. Eran esperados, eran funcionales. No inspiraban orgullo, inspiraban alivio. Ah, qué bueno, Kenia. Un problema menos del que preocuparse. Cuando me gradué como arquitecta y comencé a ganar dinero, mucho dinero, mi papel se solidificó de una manera aterradora. Dejé de ser solo la hija funcional para convertirme en el banco familiar. Y como todo buen banquero, rara vez era invitada a las fiestas que mi dinero financiaba. Mi mayor logro a sus ojos no fue mi título, ni el hecho de que abrí mi propia firma antes de los 30. Fue la compra de la casa en Polanco. Una propiedad magnífica de 3 pisos, con jardín interior, terraza en la azotea y acabados de lujo, valorada en 17 millones de pesos. La compré para ellos. En mi infinita e imperdonable ingenuidad, pensé que un gesto de esa magnitud finalmente compraría su afecto, o al menos, su respeto. Creía que podía construir un hogar para ellos con ladrillos y cemento, sin darme cuenta de que los cimientos del amor estaban podridos desde el principio. La casa, en lugar de unirlos, solo les dio un escenario más grande para representar su disfunción. Recuerdo perfectamente una cena dominical, aproximadamente un mes después de que se mudaran. Era su primera cena oficial en la casa nueva. Yo había pasado todo el día cocinando sus platillos favoritos, tratando de recrear una fantasía de calidez familiar que solo existía en mi cabeza. Estábamos sentados en el elegante comedor que yo había diseñado y pagado, bajo un candelabro de cristal que me había costado una pequeña fortuna. Mi padre, Froilán, un hombre que había fracasado en cada negocio que había emprendido y ahora vivía de la generosidad de su hija menor, dio un sorbo a su copa de vino, un Vega Sicilia que yo había traído. Y suspiró con aire de magnate. La cuota de mantenimiento de este condominio es un robo, ¿no crees? Deberías hablar con la administración, Kenia. Tú eres buena para esas cosas de números y quejas. Asentí en silencio, mientras pensaba en la transferencia automática que salía de mi cuenta cada mes para pagar esa cuota. Mi madre, Berenice, una mujer cuya principal ocupación era mantenerse al día con los chismes de sus amigas de la alta sociedad, me miró por encima de sus lentes de diseñador. La hija de Consuelo, la que estudió diseño de modas, acaba de lanzar su propia línea de bolsos. Salió en la revista Caras. Consuelo está tan orgullosa. Siempre es bueno tener algo creativo, algo con alma, ¿sabes? El subtexto era tan sutil como un martillo, mi trabajo, mi arquitectura, que moldeaba el horizonte de la ciudad, carecía de alma. Era solo concreto y números. Pero la maestra del veneno sutil, la artista de la agresión pasiva, siempre fue Odalis.
Llegó una hora tarde, como de costumbre, haciendo una entrada dramática envuelta en un vestido nuevo que claramente no podía permitirse. Se deslizó en su silla, ignoró la comida que yo había preparado con tanto esmero y comenzó su actuación. «Ay, hermanita, te ves agotada. ¿Mucho trabajo? Deberías aprender a delegar, a disfrutar de la vida. Mira, este bolso me costó una fortuna, pero ¿acaso no es una obra de arte? Hay que invertir en una misma, en la belleza, en las cosas que te hacen feliz». El bolso, por supuesto, lo había pagado con la generosa mesada que yo le depositaba cada primer día del mes. La misma mesada que le permitía vivir sin trabajar a sus 35 años, mientras se autodenominaba influencer con apenas 1000 seguidores. La miré, sentada en la silla que yo había pagado, en la casa que yo había comprado, bebiendo el vino que yo había traído, criticando mi vida financiada por mi esfuerzo, y sentí esa vieja y familiar punzada. Una mezcla de rabia, impotencia y una profunda y vergonzosa tristeza. «El bolso es bonito, Odalis», dije, mi voz más plana de lo que sentía por dentro. Ella sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Bonito no le hace justicia. Es exquisito. Pero claro, tú no entenderías de estas cosas. Tú eres la práctica, la de los ladrillos». Esa era mi vida. Una jaula dorada que yo misma había construido y amueblado, habitada por 3 carceleros que sonreían mientras me recordaban mi lugar. Yo era la proveedora, la solucionadora, la hija práctica. Un cajero automático con un título universitario. Y esa noche, en ese comedor lujoso y frío, bajo la luz de ese candelabro carísimo, comprendí que no importaba cuántos millones de pesos gastara en ellos. Para mi familia, yo siempre sería invisible. Una función, no una persona. Y lo peor de todo, es que yo misma les había entregado las llaves de mi propia prisión. Toda persona que ha sido el chivo expiatorio de su familia tiene uno. Un museo privado en la mente, una galería de agravios silenciosos y desprecios acumulados a lo largo de los años. No es algo que se visite a menudo, pero sus salas están siempre abiertas, cada exhibición perfectamente conservada en el ámbar del recuerdo. Mis salas estaban llenas, pero había 4 exhibiciones principales, 4 momentos cruciales que definieron la dinámica de nuestra relación y que, sin saberlo, pavimentaron el camino de baldosas amarillas directamente hacia la traición del día de mi boda. La primera pieza de mi colección es agridulce y data de mi fiesta de quinceañera. Debería haber sido mi noche, mi momento para brillar, mi presentación oficial en sociedad. Ahorré durante un año entero, trabajando los fines de semana en una cafetería del barrio, lavando platos y sirviendo cafés, para ayudar a pagar el vestido de mis sueños. Era un vestido sencillo, de organza, pero para mí era el mundo. Unas semanas antes del evento, mi madre me sentó a la mesa de la cocina. Su rostro tenía esa expresión de solemne preocupación que siempre usaba cuando estaba a punto de pedirme un sacrificio. «Kenia, cariño», comenzó con ese tono falsamente dulce. «Hemos estado pensando. Odalis será tu dama de honor principal, y como es la hermana mayor, debe lucir impecable. Es una cuestión de imagen familiar, ¿entiendes? La gente se fija mucho en esas cosas». El resultado fue que la mayor parte del presupuesto, incluyendo hasta el último centavo de mis ahorros, se desvió para confeccionar un vestido de diseñador para Odalis, que en ese entonces ya tenía 19 años y no tenía ningún interés en mi fiesta más allá de ser el centro de atención. Era un vestido de seda color borgoña, dramático y llamativo que, según mi madre, complementaba su tono de piel a la perfección. Para mí, encontraron un vestido de segunda mano en una tienda de consignación, blanco y tan sencillo que era casi monacal. En las fotos de ese día, el resultado es evidente. Parezco una dama de honor en la fiesta de mi propia hermana. Ella está en el centro de cada toma, radiante, posando como la protagonista, su vestido borgoña atrayendo todas las miradas. Yo estoy a un lado, con una sonrisa forzada que no llega a mis ojos, invisible con mi vestido pálido. Recuerdo vívidamente el momento del vals. Mientras bailaba con mi padre, él no dejaba de mirar por encima de mi hombro hacia Odalis, que estaba coqueteando con uno de los chambelanes. «Tu hermana es toda una rompecorazones», me dijo,
como si yo no estuviera allí. Esa noche, mientras todos admiraban a Odalis, aprendí que mi papel era ser el fondo, el lienzo en blanco sobre el cual mi hermana podía pintar su magnificencia. La segunda exhibición es más reciente y, por lo tanto, la herida es más fresca. Fue el día de mi graduación de la universidad. No una graduación cualquiera. Summa cum laude en arquitectura. La primera en toda la historia de mi familia en obtener un título universitario con honores. Estaba eufórica, sentía que finalmente tenía algo tangible, algo innegable que me haría merecedora de su orgullo. Los invité con semanas de antelación, les envié boletos extra. Mi padre se quejó de lo lejos que estaba el campus y del tráfico que tendría que soportar. Mi madre se preocupó por qué se iba a poner y si conocería a alguien importante allí. Odalis ni siquiera confirmó su asistencia hasta el último minuto. Llegaron tarde a la ceremonia. Escandalosamente tarde. Se perdieron la procesión, el discurso de bienvenida y, lo más importante, se perdieron mi nombre siendo llamado. Se perdieron el momento en que subí al estrado para recibir mi diploma y la medalla de honor, el momento que había soñado compartir con ellos durante 5 años de noches sin dormir y trabajo agotador. Los vi entrar sigilosamente mientras el decano daba su discurso final. Se sentaron en la parte de atrás, luciendo aburridos e irritados. Durante la pequeña celebración que organicé después en un restaurante cercano, se quedaron apenas media hora. La excusa fue una supuesta emergencia de Odalis, había tenido una pelea trivial con su novio de turno y necesitaba apoyo emocional inmediato. Está destrozada, la pobrecita, dijo mi madre con genuina angustia. Mis padres se fueron corriendo para consolarla por un corazón roto temporal, dejándome sola en la mesa con mi birrete. Mi diploma y la amarga constatación de que un drama fabricado por mi hermana siempre pesaría más que el mayor de mis triunfos. Esa noche, llamé a casa, esperando quizás una disculpa tardía. Odalis contestó, y de fondo la escuché reír a carcajadas con mis padres mientras veían una película. Ni siquiera se acordaban de que era mi día. La tercera exhibición es la más nueva y la más reveladora. Fue el día que gané el Premio Nacional de Arquitectura por mi diseño de un centro comunitario para niños de bajos recursos. Un proyecto en el que había puesto mi alma. Era un reconocimiento enorme, con cobertura en periódicos y revistas especializadas. Llamé a mi madre, mi voz temblando de emoción. Mamá, gané. Gané el Premio Nacional. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego, la escuché gritar, Odalis, baja el volumen de la música. Se volvió hacia el teléfono. Ah, qué bien, Kenia. ¿Y te dan dinero por eso o solo es una placa? Antes de que pudiera responder, Odalis le arrebató el teléfono. Ay, hermanita, felicidades por tu premio de caridad. Qué tierno. Oye, hablando de cosas importantes, ¿adivina quién acaba de conseguir el nuevo bolso de Chanel? Yo. ¿No es divino? Y procedió a describirme el bolso durante 10 minutos. Colgué sintiéndome increíblemente estúpida. Mi mayor logro profesional, reducido a una pregunta sobre dinero y eclipsado por un accesorio de moda. Pero la pieza central de mi museo, la que ahora veo como una irónica y trágica premonición, fue el día que les entregué las llaves de la casa en Polanco. Fue un gesto monumental, el culmen de años de trabajo incansable. No se los dije de antemano. Simplemente los llevé allí con los ojos vendados. Organicé una pequeña ceremonia en la entrada, con un lazo rojo en la puerta principal. Les había escrito una carta, la cual leí en voz alta, mi voz quebrándose, llena de palabras de amor y gratitud, explicando que esto era mi manera de darles la seguridad y la comodidad que nunca tuvieron. Con los ojos llorosos, le entregué las llaves a mi madre. Ella las tomó, su expresión indescifrable. Esperé un abrazo, lágrimas, una palabra de agradecimiento sincero que viniera del corazón. En cambio, abrió la puerta, echó un vistazo rápido al vestíbulo y su primera reacción fue, ¿la cocina no te parece un poco pequeña, Kenia? Va a ser difícil cocinar aquí para toda la familia. Me quedé helada, con la carta temblando en mi mano. Mi padre entró detrás de ella, recorrió la sala con la mirada y su única contribución fue señalar una pared y decir,
Aquí cabría perfecto el televisor de 80 pulgadas que quiero. Deberías comprarlo para la inauguración. Mientras tanto, Odalis, como una conquistadora reclamando su territorio, corrió escaleras arriba y, sin preguntar, reclamó el dormitorio principal, el que tenía balcón privado y el vestidor más grande, declarando a gritos: «Este es mío. Necesito el espacio para toda mi ropa». Ese día, mientras los veía repartirse los despojos de mi sacrificio como si fuera una herencia que merecían por derecho, una parte de mí se rompió de forma irreparable. No lo supe entonces, pero el regalo no era la casa. El regalo era la última y desesperada oportunidad que les estaba dando de amarme. Y la rechazaron. Plantaron la semilla del resentimiento en el mismo jardín que yo les había regalado, y ese resentimiento, con el tiempo, daría un fruto amargo y definitivo. Ese fue el día en que, sin darme cuenta, empecé a diseñar los planos de mi propia liberación. Conocí a Lisandro en una conferencia de arquitectura en Monterrey. Él era un ponente invitado, yo estaba allí para presentar uno de mis proyectos. Desde el momento en que empezamos a hablar, sentí una conexión que nunca había experimentado. Él era diferente. Me veía. Realmente me veía. No veía a la arquitecta exitosa, ni a la proveedora de su familia, ni a la mujer práctica. Veía a Kenia. Veía mis inseguridades, mi humor sarcástico que usaba como escudo, mi pasión casi obsesiva por las líneas limpias y los espacios funcionales. Con él, por primera vez, no sentía la necesidad de construir muros. Él era mi hogar. Nuestro noviazgo fue un torbellino. Me enseñó a relajarme, a tomar vacaciones, a disfrutar de los pequeños placeres de la vida que yo siempre había considerado una pérdida de tiempo. Un año después, en un viaje a Oaxaca, rodeados de la belleza rústica y mágica de la ciudad, me propuso matrimonio. Estábamos en el jardín etnobotánico, y él se arrodilló con un anillo simple y elegante que había diseñado él mismo, inspirado en los patrones de la arquitectura local. Sentí una felicidad tan pura, tan abrumadora, que me asustó. Y mi primer pensamiento, condicionado por 30 años de entrenamiento, fue: tengo que contárselo a mi familia. La vieja programación, el anhelo infantil de compartir mi alegría y que fuera validada, aprobada, y quizás, por una vez, celebrada por ellos. Elegimos el siguiente domingo para darles la noticia, para hacerlo oficial. La escena era la habitual, casi un déjà vu, la cena en la casa de Polanco. Para esta ocasión, llevé una botella de champaña francesa muy cara, esperando que el gesto marcara la importancia del momento. Mi corazón latía con fuerza mientras descorchaba la botella y el tapón salía con un alegre pop. «Familia», anuncié, mi voz sonando más segura de lo que me sentía, mientras servía las copas. «Lisandro y yo tenemos una noticia muy especial que compartir. Nos vamos a casar». Levanté mi copa, mi rostro iluminado por una sonrisa que me abarcaba toda la cara. La reacción fue decepcionante, incluso para mis ya increíblemente bajos estándares. Fue como lanzar una piedra a un pozo profundo y no escucharla tocar el fondo. Mi padre, Froilán, que estaba viendo un partido de fútbol en la televisión de 80 pulgadas que finalmente le compré, apenas levantó la vista. «Ah, sí. Pues felicidades», murmuró, sus ojos todavía pegados a la pantalla. «Espero que no planeen una fiesta muy grande. Esas cosas son un dineral y un dolor de cabeza». Mi madre, Berenice, se ajustó los lentes y nos miró a Lisandro y a mí como si fuéramos un problema de logística que acababa de aterrizar en su escritorio. ¿Una boda? Bueno, ya era hora, Kenia. A tu edad, ya pensaba que te nos quedabas, dijo, ignorando por completo a Lisandro. ¿Y la familia de él qué dice? ¿Son gente bien? Porque una boda es para toda la vida, hay que pensar bien las cosas. No hubo un estoy tan feliz por ti. Solo un análisis de riesgo social y financiero. Y luego, por supuesto, estaba Odalis. Dejó su copa de champaña sobre la mesa con un chasquido dramático. Una risita condescendiente escapó de sus labios. Vaya, vaya. Así que al final alguien se atrevió a dar el paso. Pensé que te ibas a casar con tus planos, hermanita. Felicidades, dijo,
y su tono convertía la felicitación en un insulto velado. Se giró hacia Lisandro, mirándolo de arriba abajo. Espero que sepas en lo que te metes. Mi hermana es intensa. Luego, volvió a mirarme. Supongo que ahora tendré que fingir que me emociona ir a comprar vestidos feos de dama de honor. ¡Qué sacrificio! Pero todo sea por la familia. Lisandro, que hasta ese momento había permanecido en un silencio respetuoso, me apretó la mano por debajo de la mesa. Fue un gesto pequeño, pero significó todo. Él vio lo que yo siempre había tratado de ignorar, que mi alegría era una amenaza para ellos. Mi felicidad, una que no dependía de ellos, una que no los incluía como el centro gravitacional, era un acto de rebelión. A pesar de la gélida recepción, seguí adelante con una terquedad casi masoquista. Intenté involucrarlos, darles un lugar de honor. Les pedí a mis padres que caminaran conmigo hacia el altar. Mi madre aceptó con un suspiro de mártir, como si le estuviera pidiendo que cargara una cruz pesada. Le pedí a Odalis que fuera mi dama de honor, esperando, estúpidamente, que el título la hiciera partícipe de mi felicidad, que la hiciera sentir importante. Ella aceptó con una sonrisa torcida que no presagiaba nada bueno. Claro, hermanita. Alguien tiene que asegurarse de que no hagas el ridículo. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi departamento con Lisandro, un silencio pesado llenaba el coche. Él no presionó. Simplemente puso su mano sobre la mía en la palanca de cambios y dijo, no tienes que hacerlos felices a ellos, Kenia. Solo a ti. Y aunque asentí y le sonreí, una parte de mí, la niña herida que todavía vivía en mi interior, albergaba esa tonta y desesperada esperanza de que una boda, el símbolo universal de la unión y la familia, finalmente los haría cambiar. Que al verme vestida de blanco, caminando hacia el hombre que amaba, finalmente verían a su hija, a su hermana, y sentirían algo parecido al amor. No sabía que, en lugar de unirlos, mi boda sería el catalizador que finalmente haría estallar todo por los aires, de la manera más espectacular y dolorosa posible. La planificación de una boda es estresante para cualquiera. Es un maratón de decisiones, presupuestos y expectativas. Para mí, fue un descenso a un infierno de microagresiones y sabotaje pasivo-agresivo, orquestado magistralmente por mi hermana Odalis, con la complicidad silenciosa y apática de mis padres. Cada decisión, no importaba cuán pequeña, se convertía en un campo de batalla para mi autoestima. Cuando elegí las flores, unos tulipanes blancos y calas, por su elegancia y simplicidad arquitectónica, Odalis arrugó la nariz con un gesto de profundo desdén. ¿Tulipanes? Qué aburrido y predecible, Kenia. Parecerá un funeral. Deberías llevar orquídeas, algo con más presencia, más drama. Algo que diga, mírame. Por supuesto, algo que se pareciera más a ella. Cuando presenté el menú de degustación, un festín de cocina mexicana contemporánea creado por uno de los chefs más prometedores de la ciudad, mi padre se quejó en voz alta, ¿y no hay carne asada? ¿O carnitas? Esto parece comida para pájaros. Los invitados se van a quedar con hambre. Cada paso era una oportunidad para que ellos reafirmaran su control, para recordarme que incluso mi boda, pagada íntegramente por mí, no era realmente mía. Tenía que ajustarse a sus gustos, a sus expectativas. El episodio del vestido fue particularmente doloroso. Le rogué a mi madre, Berenice, que me acompañara. Fantaseaba con un momento de conexión madre-hija, como en las películas. Fue un error catastrófico. Mientras yo me probaba un diseño de un creador mexicano que me hacía sentir como una reina, ella estaba sentada en un sillón de terciopelo, enviando mensajes por su celular y suspirando con aburrimiento. Cuando finalmente salí del probador y di una vuelta, buscando su aprobación con ojos suplicantes, ella levantó la vista por un segundo y emitió su veredicto. Está bien. El blanco te hace ver un poco ancha de caderas, pero está bien. Si a ti te gusta. Salí de esa boutique sintiéndome vacía y gorda, habiendo comprado el vestido no con la alegría burbujeante que se supone que debe sentir, sino con un pesado sentido de resignación. Odalis, como mi dama de honor, llevó su sabotaje a un nivel artístico.
Accidentalmente derramó una copa de vino tinto sobre el primer borrador del plano de distribución de las mesas. Criticó mi elección de fotógrafo delante de él, diciendo que su estilo era un poco amateur. Intentó convencerme de cambiar la fecha de la boda porque, según ella, coincidía con la venta anual de liquidación de su diseñador favorito, un evento que claramente no podía perderse. Cada una de sus acciones era una pequeña aguja envenenada, diseñada para desinflar mi felicidad. Pero el momento que debió haberme advertido de la catástrofe que se avecinaba, la señal de alarma que ignoré por completo, ocurrió unas 3 semanas antes del gran día. Fui a la casa de Polanco sin avisar para dejarle a mi madre unas muestras de tela para los manteles. La puerta principal estaba entreabierta y mientras entraba, escuché la voz de Odalis desde la sala. Hablaba por teléfono, y su tono era una mezcla de conspiración y veneno puro. No, claro que no me importa su estúpida boda, Mariana, decía entre risas. Es todo tan, ¿veis? Como ella. Pero tienes que ver la cara que pondrá. Ella cree que todo gira a su alrededor, que su dinerito puede comprar una familia feliz. ¡Qué ilusa! Ya verás la sorpresita que le tengo para su gran día. Te juro que nadie va a estar hablando de la novia. No va a ser el centro de atención por mucho tiempo, te lo aseguro. Me quedé paralizada en el vestíbulo, con las muestras de tela en la mano. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mi primer instinto fue entrar como una furia y confrontarla. Pero, ¿qué le iba a decir? ¿Qué la había escuchado? Lo negaría, me llamaría paranoica, loca, celosa. Y mis padres, como siempre, se pondrían de su lado, defendiendo a su pobre niña incomprendida. Así que hice lo que siempre hacía, me tragué la rabia, di media vuelta en silencio y me fui. Me repetí a mí misma, una y otra vez en el coche, que solo era Odalis siendo Odalis. Una amenaza vacía, un drama más para sentirse importante. No podía imaginar, ni en mis peores pesadillas, la escala de la sorpresita que estaba planeando. El día de la boda llegó. A pesar de todo, me desperté con un nudo de nervios y emoción. Mientras me maquillaban y peinaban, intenté enfocarme en Lisandro, en nuestro futuro. Mis suegros, Nereo y Casilda, llegaron temprano a la suite. Casilda me ayudó a ponerme el velo, sus manos eran cálidas y suaves sobre mi cabello. Nereo me dijo que estaba deslumbrante y que su hijo era el hombre más afortunado del mundo. Su genuino afecto era un bálsamo para mi alma ansiosa. Entonces, mi madre entró. Y por un momento, el mundo se detuvo. Vi algo en sus ojos que se parecía al orgullo. Se acercó, me acomodó un mechón de cabello rebelde y ajustó el velo con una delicadeza que no le conocía. «Te ves bonita, Kenia», dijo en voz baja, casi en un susurro. Una estúpida y traicionera ola de esperanza me inundó. Era solo una frase, 4 palabras, pero en el desierto de afecto que había sido mi vida, se sintió como un oasis. Le sonreí, una sonrisa genuina y temblorosa, llena de un perdón instantáneo por todos los meses de indiferencia. Quizás hoy sí me vean de verdad, pensé. Quizás hoy, finalmente, seré su hija. Ese fugaz momento de esperanza fue, en retrospectiva, la parte más cruel de todo el día. Fue el punto más alto desde el cual la caída sería mucho más dolorosa, mucho más brutal. Fue la calma que precedió a la tormenta perfecta, una tormenta que mi propia familia había diseñado meticulosamente para mí. La ceremonia estaba programada para las 6 de la tarde en punto. A las 6:15, todos los invitados estaban sentados. El sol de la tarde se filtraba a través de las ramas de los fresnos, pintando el jardín con una luz dorada y mágica. La música suave del cuarteto de cuerdas llenaba el aire. Lisandro me esperaba al final del pasillo, luciendo increíblemente guapo en su traje, una sonrisa nerviosa y emocionada en su rostro. Mis suegros, Nereo y Casilda, estaban a su lado, radiantes. Todo era perfecto. Un cuadro de felicidad a punto de ser completado. Excepto por el enorme vacío a mi lado, donde se suponía que debían estar mis padres. Deben estar atorados en el tráfico del periférico, le dije a mi coordinadora de bodas, intentando que mi voz sonara casual, despreocupada.
Ella me sonrió, una sonrisa profesional que no lograba ocultar la tensión en sus ojos. A las 6:30, la ansiedad comenzó a roerme por dentro. Empecé a llamarles. La primera llamada fue a mi padre. Directo al buzón de voz. La segunda, a mi madre. Directo al buzón de voz. La tercera, a Odalis. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, y luego colgó. Rechazó mi llamada. Mi corazón se hundió. El pánico comenzó a instalarse en serio, una sensación fría y pegajosa que se extendía por mi pecho. Los murmullos de los invitados se hicieron más audibles. Vi a Lisandro hablando con su padre, su expresión pasando de la preocupación a la confusión y luego a una creciente ira. Mi coordinadora se acercaba a mí cada 5 minutos con una sonrisa cada vez más tensa. ¿Alguna noticia? Y yo negaba con la cabeza, sintiendo como el vestido de novia se convertía en un disfraz de humillación pública. Cada minuto que pasaba era una pequeña tortura. A las 7:15, después de 15 llamadas sin respuesta y varios mensajes de texto ignorados, el mundo comenzó a sentirse irreal. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Desaparecer sin una sola palabra? La fantasía de un accidente de coche, por horrible que fuera, se sentía casi preferible a la verdad que estaba empezando a sospechar. Un accidente sería una tragedia. Esto se sentía como un acto de guerra. Lisandro caminó por el pasillo hacia mí, su rostro era una tormenta de emociones. Kenia, amor, ¿qué está pasando? La gente está preguntando si cancelamos. No lo sé, susurré, mi voz rota. Te juro que no lo sé. No contestan. Fue entonces, a las 7 en punto, una hora después de la hora programada para mi boda, que mi teléfono vibró en mi mano. La pantalla se iluminó. Un mensaje de texto de mi padre. Un torrente de alivio me recorrió, tan intenso que casi me dobló. Me apoyé en el tocador para no caer. ¿Están bien? Hubo una emergencia. Hay una explicación lógica y razonable para todo esto. Con manos temblorosas, abrí el mensaje, preparándome para leer sobre una llanta ponchada o una crisis médica. Las palabras aparecieron en la pantalla. Y el mundo se detuvo. Se fracturó. Se hizo añicos. Tu hermana Odalis nos consiguió un viaje increíble a Miami. Lo sentimos, nena. Ya arréglatelas como puedas. Debajo del mensaje, como un golpe de gracia, había una foto. Mi padre, mi madre y Odalis. Estaban en un aeropuerto, dentro de una sala VIP, sonriendo de oreja a oreja, con copas de champaña en la mano. Odalis llevaba unas enormes gafas de sol de diseñador y hacía el signo de la paz con los dedos, su expresión era de un triunfo insolente. Detrás de ellos, una pantalla de embarque de color azul brillante mostraba claramente el destino, Miami. Vuelo 784. Hora de salida, 5:30 de la tarde. Lo habían planeado. No fue un impulso. No fue una emergencia. Habían elegido, deliberadamente, subirse a un avión hacia otro país a la misma hora que yo debía caminar hacia el altar. Habían planeado esta humillación con una precisión fría y calculada. La sorpresita de Odalis. La mirada extraña de mi madre esa mañana. El comentario de mi padre sobre los gastos. Todo encajó en su lugar, formando una imagen de una crueldad tan profunda que me dejó sin aliento. El teléfono se me resbaló de los dedos y cayó sobre la alfombra con un ruido sordo. El sonido del cuarteto de cuerdas, que seguía tocando valientemente en el jardín, de repente sonaba como una marcha fúnebre. Las hermosas flores blancas parecían las coronas de un velorio. El dolor fue tan inmenso, tan absoluto, que trascendió las lágrimas. Fue un vacío, un agujero negro que se abrió en mi pecho y absorbió toda la luz, toda la esperanza, todo el amor infantil que alguna vez sentí por ellos. Fue el sonido de 31 años de anhelo haciéndose añicos. Lisandro leyó el mensaje por encima de mi hombro. Su mandíbula se tensó tanto que pude oír el crujido de sus dientes. Vi un destello de furia pura en sus ojos que nunca antes había visto. Me rodeó con sus brazos, apretándome con fuerza, como si temiera que pudiera desintegrarme allí mismo. Lo siento tanto,
mi amor, susurró en mi cabello, su voz ahogada por la rabia. Los voy a matar. Pero yo ya no escuchaba. Estaba en otro lugar. Estaba de pie en las ruinas de la familia que había intentado construir y mantener toda mi vida. Y en ese silencio desolador, una nueva estructura comenzó a tomar forma en mi mente. Fuerte. Fría. Implacable. El amor había muerto. Y en su tumba, la venganza comenzaba a germinar. Me quedé allí, en medio de la suite nupcial, sintiendo el peso de 1000 miradas imaginarias a través de las paredes. La humillación era un manto pesado y sofocante. Mi coordinadora de bodas, una mujer llamada Laura que hasta ese momento había sido la imagen de la calma y la eficiencia, entró con cautela. Su rostro era una máscara de compasión profesional, pero en sus ojos vi una lástima genuina que me hizo sentir aún peor. Señorita Kenia, comenzó en voz baja. Los invitados están, preguntando. Lisandro me ha explicado, un poco. ¿Quiere que hagamos un anuncio? Podemos decir que ha habido una emergencia familiar imprevista. La palabra cancelar flotaba en el aire, venenosa y definitiva. Cancelar mi boda. Huir por la puerta de atrás. Darles a ellos, a mi familia, la victoria final. Dejar que la sorpresita de Odalis triunfara en toda su gloria malévola. Podía imaginarlos recibiendo la noticia en su hotel de Miami, brindando por su éxito. No. Levanté la cabeza, y sentí como mi columna vertebral se enderezaba, como si se hubiera fusionado con una barra de acero. Miré a Lisandro, mi ancla en este mar de caos y crueldad. Él me devolvió la mirada, sus ojos oscuros y firmes, diciendo sin palabras, estoy contigo, pase lo que pase. Lucho contigo. Entonces, Nereo y Casilda, mis suegros, entraron en la habitación. Habían estado esperando discretamente en el pasillo. Casilda se acercó a mí, ignorando a todos los demás, y me tomó las manos. Sus manos eran cálidas y un poco ásperas por la jardinería, y se sentían increíblemente reales. Hija, dijo, y la palabra, viniendo de ella, sonó más sincera y poderosa de lo que nunca la había escuchado de mi propia madre. No tenemos palabras para describir lo que han hecho. Es una monstruosidad. Una bajeza que no tiene nombre. Nereo, un hombre de pocas palabras pero de una integridad inquebrantable, se paró a mi lado. Puso una mano firme y pesada en mi hombro. Ese hombre, dijo, señalando con la cabeza hacia el jardín donde Lisandro me había estado esperando, te ama más que a nada en este mundo. Y él no se merece que este día sea recordado por la crueldad de otros. Hizo una pausa, y luego me miró directamente a los ojos y dijo las palabras que lo cambiaron todo. Si nos concedes el honor, Kenia, Casilda y yo te entregaremos a nuestro hijo. La oferta era tan pura, tan llena de una decencia fundamental que contrastaba brutalmente con la traición egoísta de mi propia sangre. Las lágrimas que me había negado a derramar, las lágrimas de rabia y humillación, finalmente brotaron. Pero no eran solo lágrimas de dolor. Eran lágrimas de una extraña y abrumadora gratitud. Asentí, incapaz de hablar, y abracé a Casilda con fuerza. Minutos después, Laura, mi coordinadora, hizo un breve anuncio en el jardín. No dio detalles. Simplemente informó que la ceremonia comenzaría en breve. La música cambió. Las grandes puertas de la terraza se abrieron. Y yo caminé por ese pasillo, no del brazo de mi padre, sino flanqueada por dos personas que en ese momento, y para siempre, habían elegido ser mi familia. Nereo a mi derecha, alto y firme, un símbolo de protección incondicional. Casilda a mi izquierda, su mano apretando la mía con una calidez maternal que sanó una parte de mi alma. Mientras caminaba, cada paso era una declaración de intenciones. Cada paso me alejaba de la niña que mendigaba amor y me acercaba a la mujer que finalmente entendía su propio valor. Vi los rostros de los invitados, una mezcla de confusión, lástima y, en los de mis amigos más cercanos, una furia silenciosa en mi nombre. Y luego vi a Lisandro. Estaba al final del pasillo, y la sonrisa que me dedicó borró todo lo demás. Era una sonrisa de amor, de alivio, de un orgullo feroz. Cuando llegamos al altar, Nereo tomó mi mano y la puso en la de Lisandro.
Cuídala, le dijo, su voz resonando con una autoridad silenciosa y paternal. Es nuestra hija ahora. En ese momento, mientras el juez comenzaba a hablar de amor y de unión, hice un voto silencioso. Un voto que no estaba en el guión. Le prometí a Lisandro mi amor eterno, mi lealtad y mi compañerismo, sí. Pero también me prometí a mí misma algo más. Me prometí lealtad a mí misma. Me prometí proteger mi paz por encima de todo. Me prometí que nunca más permitiría que mi felicidad fuera rehén de aquellos que disfrutaban viéndome sufrir. Hice un voto de cortar los lazos tóxicos, de demoler las estructuras podridas de mi pasado y de construir mi futuro sobre un nuevo cimiento, el del respeto propio y el amor correspondido. Mi boda no había sido destruida. Se había transformado. Era el funeral de mi antigua vida y la ceremonia de bautismo de la nueva. Nuestra luna de miel fue en la Riviera Maya, en un resort de lujo aislado del mundo, con bungalows privados que se asomaban a un mar de un turquesa tan irreal que parecía una postal. Se suponía que sería una semana de romance puro, de desconexión total, de celebrar el inicio de nuestra vida juntos. Y lo fue, en parte. Lisandro fue increíble, un pilar de paciencia, humor y amor incondicional. Hizo todo lo posible por llenar nuestros días de alegría, organizando cenas privadas en la playa, excursiones para nadar con tortugas y largas siestas en hamacas bajo las palmeras. Pero debajo de la superficie de cócteles de frutas junto a la alberca infinita y masajes en pareja, mi mente estaba trabajando. El dolor inicial, agudo y cegador, se había enfriado durante los últimos días, solidificándose en una resolución afilada y precisa como el cristal. No podía relajarme del todo. Sentía que si lo hacía, la rabia se disiparía, y no podía permitirme ese lujo. Necesitaba esa rabia. Era mi combustible. En la tercera noche, mientras Lisandro dormía profundamente, agotado por un día de buceo, me senté en el balcón privado de nuestro bungalow. La luna llena se reflejaba en el mar en calma. Abrí mi laptop, la luz de la pantalla era un rectángulo antinatural en la oscuridad tropical. No estaba revisando correos del trabajo ni subiendo fotos de nuestras vacaciones. Estaba investigando. Buscando precedentes legales sobre donaciones revocables, revisando los estatutos de mi propia empresa y, finalmente, redactando un correo electrónico a mi abogada y amiga, la licenciada Tavares. Una mujer tan brillante y dura como un diamante. El asunto del correo era simple, consulta urgente y confidencial, transferencia de activos. En el cuerpo del mensaje, le expliqué, de la manera más concisa y objetiva posible, lo que había sucedido el día de mi boda. Le adjunté una copia digital de la escritura de la casa de Polanco y le expuse mi idea. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos fruta fresca y café en nuestra terraza, se lo conté a Lisandro. No el vago deseo de hacer algo, sino el plan concreto y metódico que había comenzado a formarse en mi cabeza. La casa de Polanco está a mi nombre, Lisandro. Legalmente, es mi activo. Siempre me aseguré de que así fuera, le expliqué, mi voz tranquila y mesurada. Ellos son simplemente residentes con mi permiso verbal. Quiero revocar ese permiso. Pero no quiero simplemente echarlos. Eso sería desordenado y daría lugar a un drama legal que podría durar años. Quiero hacer algo más limpio. Quiero sacar la casa de mi patrimonio personal y transferirla a mi empresa. Lisandro dejó su taza de café y me escuchó sin interrumpir, su expresión seria e intensa. ¿Venderla?, preguntó. Kenia, eso podría llevar meses, incluso años. Sería un proceso largo y muy público. No la voy a vender en el mercado abierto, respondí, y él vio el destello en mis ojos. Voy a ejecutar una transferencia de activos. Mi empresa, Desarrollos Kenia y Asociados, va a comprar la propiedad. Es una transacción corporativa, perfectamente legal. Con la ayuda de Tavares, podemos acelerar el papeleo. Es limpio, es rápido y es legalmente irrefutable. Ellos no tendrán ningún recurso en mi contra. Él se quedó en silencio por un momento, asimilando la audacia y la frialdad del plan. Luego, asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Es brillante, dijo. Es despiadado, pero brillante.
Estás usando tu propia fortaleza, tu propio campo de juego, en su contra. No es una pelea a gritos. Es un movimiento de ajedrez. Esa tarde, en lugar de ir a la playa, organicé una videoconferencia desde nuestra suite. En la pantalla, el rostro profesional y agudo de la licenciada Tavares. Le expliqué la situación, la traición, el plan. Ella no mostró sorpresa ni juicio. Solo eficiencia. Escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Es factible, Kenia, dijo finalmente, sus ojos analíticos. Es una estrategia corporativa sólida. Revisaré la escritura de la propiedad y los estatutos de tu empresa de inmediato. Necesitaremos una evaluación oficial para que la transacción sea legítima y no pueda ser impugnada como un fraude o una donación encubierta. Puedo encargar eso hoy mismo a un perito de confianza. Si nos movemos rápido, y con la motivación adecuada, podemos tener los documentos preliminares listos para que los firmes electrónicamente antes de que termine la semana. Hazlo, le dije, sin un ápice de duda en mi voz. Quiero que todo esté listo para cuando ellos regresen de su viaje. Quiero que su aterrizaje en la realidad sea memorable. Colgué la llamada. Afuera, el sol brillaba y el mar susurraba promesas de paraísos perdidos. Me sentía extrañamente en paz. No era la alegría despreocupada de una recién casada, sino la tranquila y fría satisfacción de una arquitecta que acaba de aprobar los planos finales para un proyecto de demolición perfectamente calculado. Nuestra luna de miel se había convertido en mi cuartel general. Y la guerra, sin que ellos lo supieran, ya había comenzado. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de me gusta, se suscriben al canal y me dejan un comentario diciéndome desde qué ciudad me están escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por su apoyo. Los siguientes 4 días de nuestra luna de miel fueron un estudio de contrastes surrealistas, una extraña danza entre dos mundos. De día, Lisandro y yo vivíamos la fantasía que se esperaba de nosotros. Nos sumergíamos en la cultura local, exploramos las majestuosas ruinas mayas de Tulum, nadamos en cenotes de agua cristalina que parecían portales a otro universo. Y nos reímos hasta que nos dolía el estómago mientras intentábamos tomar una clase de salsa. Lisandro era mi refugio, un recordatorio constante de que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por la elección. Pero de noche, la suite del hotel se transformaba en mi centro de operaciones. Mientras Lisandro leía en la cama o dormía, yo me sentaba en el escritorio frente al balcón, la pantalla de mi laptop proyectando un resplandor azul en la oscuridad tropical. Estaba inmersa en un mundo de contratos, evaluaciones fiscales, correos electrónicos encriptados y llamadas por Skype con la licenciada Tavares. Mi familia, mientras tanto, estaba documentando su propia fantasía, una mucho más superficial y estridente, en las redes sociales. Cada pocas horas, una nueva publicación aparecía en el perfil de Instagram de Odalis, que de repente se había vuelto prolífica. Una foto de ellos tres brindando con mojitos de colores chillones en South Beach, con mi madre haciendo una pose juvenil que no le correspondía. Un video de mi padre, visiblemente incómodo pero tratando de parecer sofisticado, fumando un puro en la terraza de un restaurante caro. Un selfie de Odalis en un yate, con el horizonte de Miami de fondo y el pie de foto, la vida que merezco. Y los hashtags eran la sal en la herida, cada uno un pequeño aguijón de arrogancia. Almohadilla Family First. Almohadilla Living the Good Life. Almohadilla Miami Vives. Almohadilla Sorry Not Sorry. Cada publicación era una declaración pública de su indiferencia, una celebración descarada de su traición. La ironía era casi poética, una obra de teatro del absurdo que se desarrollaba en tiempo real. Mientras ellos publicaban una foto con el pie de foto creando recuerdos inolvidables, yo estaba en una llamada con el perito evaluador, un hombre serio y eficiente, confirmando que la evaluación de la propiedad de Polanco por 17 millones de pesos era justa, defendible y estaba lista para ser notariada. Mientras Odalis subía una historia de ella comprando en las boutiques de lujo de Lincoln Road, con bolsas de marcas que yo apenas podía pronunciar. Yo estaba revisando el borrador del contrato de transferencia de activos que Tavares me había enviado,
subrayando cláusulas y añadiendo notas al margen. El dinero que financiaba su viaje, el dinero que les había dado la libertad de humillarme, era el mismo dinero que ahora me daba el poder de desmantelar su mundo. Cada peso que yo había ganado, cada noche que había pasado en la oficina revisando planos mientras ellos veían la televisión, cada sacrificio personal que había hecho en nombre de una obligación familiar unilateral, se había convertido en munición en mi arsenal. El viernes por la tarde, el último día de nuestra luna de miel, todo estaba listo. La licenciada Tavares me envió el contrato final en un archivo PDF protegido con contraseña. Todo en orden, Kenia, decía su correo. El peritaje está certificado. Los documentos están listos. Solo necesito tu firma electrónica para proceder con el registro ante notario a primera hora del lunes por la mañana. Una vez hecho eso, la propiedad será legalmente un activo de Desarrollos Kenia y Asociados. Estaba sentada en el balcón, con la laptop sobre mis rodillas. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dramáticos de naranja, rosa y púrpura. Lisandro salió de la habitación y se sentó a mi lado, sin decir nada. Puso su mano sobre mi espalda, un gesto de apoyo silencioso. Abrió el documento en la pantalla. Era un texto denso, lleno de jerga legal y cláusulas impenetrables, pero su significado era simple y brutal. Estaba a punto de despojar a mi familia de la jaula dorada que les había construido. Mi dedo se cernía sobre el trackpad, sobre el botón virtual que decía firmar. Por un instante, una duda helada me recorrió. Una voz, la de la vieja Kenia, susurró en mi mente. ¿Es demasiado? ¿Estás cruzando una línea de la que no podrás regresar? Siguen siendo tu familia. Y entonces, como si mi teléfono pudiera leer mis pensamientos, vibró con una notificación de Instagram. Era una nueva publicación de Odalis. La última. Era una foto de los tres en el aeropuerto de Miami, listos para abordar su vuelo de regreso. El pie de foto decía, adiós, Miami. Gracias por los recuerdos. Es hora de volver a la realidad y a las comodidades del hogar. Ese guiño. Ese estúpido y arrogante emoji. Fue todo lo que necesité. Recordé el rostro sonriente y triunfante de Odalis en la primera foto. Recordé el silencio de mi teléfono el día de mi boda. Recordé cada comentario condescendiente, cada logro minimizado, cada sacrificio ignorado. Recordé a la niña de 15 años a la que le quitaron el vestido de sus sueños para dárselo a su hermana. Hice clic. Una pequeña animación de confirmación apareció en la pantalla. Documento firmado y enviado. Cerré la laptop con un movimiento decidido. Un peso enorme, un peso que había cargado durante 31 años, se desprendió de mis hombros. Miré a Lisandro. Él me sonrió, una sonrisa llena de orgullo y amor incondicional. Se acabó, susurré, el sonido de mi propia voz sorprendiéndome. No, respondió él, tomando mi mano y entrelazando sus dedos con los míos. Acaba de empezar. Esa noche, mientras mi familia volaba a 30.000 pies de altura, creyendo que regresaban a su castillo, yo dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. Soñé con espacios abiertos, con líneas limpias, con cimientos sólidos. Los cimientos de mi nueva vida. Llegaron un domingo por la noche, 2 días después de nuestro regreso de la luna de miel. Me los imagino bajando del taxi frente a la imponente fachada de la casa en Polanco, cansados del viaje pero con la arrogancia intacta. Imagino la escena en el taxi desde el aeropuerto, Odalis quejándose del servicio en el vuelo, mi madre revisando las compras libres de impuestos que hizo. Mi padre calculando cuánto tiempo podrían vivir sin tener que pedirme dinero de nuevo, ahora que la boda había pasado. Pero nosotros lo sabíamos todo. La licenciada Tavares nos había mantenido informados con la precisión de un general de guerra. El lunes por la mañana, a primera hora, la transferencia de activos se registró oficialmente en el registro público de la propiedad. La casa ya no era de Kenia, la persona. Era de Desarrollos Kenia y Asociados, la entidad corporativa. El martes, un equipo de mi empresa, discretos y profesionales, llegó a la propiedad. No para desalojar, sino para iniciar una evaluación estructural para un futuro proyecto de remodelación integral.
Su primera tarea fue cambiar las cerraduras de la puerta principal y colocar un pequeño pero muy visible letrero en el jardín delantero. Era un letrero elegante, de acrílico y acero, con el logo de mi compañía. Era sutil, pero inequívoco. Un marcador de territorio. Nosotros estábamos cenando en casa de mis suegros esa noche. Casilda había preparado mole, mi platillo favorito, para celebrar nuestro regreso. El ambiente era cálido y relajado. Y entonces, a las 9:30, mi teléfono, que había dejado sobre la mesa, empezó a vibrar sin control, un zumbido furioso que rompió la paz. Era mi padre. Rechacé la llamada. Inmediatamente después, el identificador de llamadas mostró el nombre de mi madre. Rechacé la llamada. Un segundo después, Odalis. Rechacé la llamada. El ciclo se repitió 3 veces, cada intento más desesperado que el anterior. Finalmente, el ataque se trasladó a los mensajes de texto. Un torrente de notificaciones. Padre, ¿por qué demonios no funcionan las llaves? Hay gente en nuestra casa, Kenia. Y llamaron a seguridad. Haz algo. Madre, Kenia, contesta el teléfono ahora mismo. Hay un letrero de tu empresa en el jardín. ¿Qué significa esto? La seguridad del condominio no nos deja pasar. Es un error terrible. Odalis, más te vale que esto sea una de tus estúpidas y dramáticas bromas de mal gusto, Kenia. Saca a esta gente de mi casa ahora mismo o te juro que... Leí los mensajes en voz alta para Lisandro y sus padres. Nereo escuchaba con una expresión impasible. Casilda negó con la cabeza, una mezcla de tristeza y validación en su rostro. Lisandro simplemente me miró, esperando mi siguiente movimiento. Con una calma que me sorprendió a mí misma, respondí con un único mensaje de texto, enviado a los 3 en un grupo: los veo mañana a las 10 de la mañana en el Café Toscano de la Plaza Río de Janeiro. Vayan solos. Es hora de hablar. Apagué el teléfono y lo puse boca abajo sobre la mesa. El silencio regresó, pero era un silencio diferente. Un silencio lleno de poder. Casilda, mi suegra, se levantó y me sirvió un poco más de vino con mano firme. Hiciste lo correcto, hija, dijo en voz baja. A veces, la única manera de sanar una herida es cauterizarla. Esa noche, me contaron más historias de su vida. Me hablaron de sus dificultades al principio de su matrimonio, de cómo vivieron en un pequeño departamento de una recámara durante 10 años para ahorrar para el enganche de su casa. Me hablaron de cómo trabajaron juntos, en equipo, para sacar adelante a su familia, de cómo pagaron su casa ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio, durante 30 largos años. Escuchando su historia de amor, esfuerzo y respeto mutuo, entendí la diferencia fundamental entre una casa y un hogar. Yo les había dado a mis padres una casa lujosa, un cascarón vacío y opulento. Pero nunca habían sabido cómo convertirla en un hogar, porque un hogar se construye con los materiales que a ellos siempre les faltaron: amor incondicional, sacrificio compartido y una profunda gratitud. Mientras tanto, a unos kilómetros de distancia, mi antigua familia estaba experimentando su primer contacto real con las consecuencias. Me los imaginé parados en la acera, bajo la luz amarillenta de un farol, sus maletas de diseñador a sus pies, mirando con una mezcla de incredulidad y furia la casa que ya no era suya. El letrero con mi nombre, brillando suavemente en la oscuridad, debía parecerles una aparición, un fantasma de la hija que habían dado por sentada, que había vuelto de entre los muertos para reclamar lo que era suyo. La realidad, fría, dura e impersonal como el concreto, finalmente había llegado a tocar a su puerta. Y no los iba a dejar entrar. El Café Toscano, con su ambiente bohemio y sus mesas de hierro forjado al aire libre frente a la frondosa Plaza Río de Janeiro, era un escenario deliberadamente público y neutral. No quería un enfrentamiento a gritos en un espacio cerrado. Quería testigos. Quería la normalidad de la vida de la ciudad como telón de fondo para el acto final de mi drama familiar. Llegué a las 10 en punto, ni un minuto antes ni un minuto después. Lisandro estaba a mi lado, su presencia era una declaración silenciosa, no estaba sola. Él no estaba allí para hablar, sino como un silencioso pilar de apoyo.
Elegí una mesa en la esquina de la terraza, donde el murmullo de las conversaciones y el sonido de la fuente nos rodearían. Pedí un café americano, negro y fuerte. No quería nada que endulzara el momento. Llegaron 10 minutos tarde, un último y patético intento de demostrar que su tiempo era más valioso que el mío. Su apariencia era un desastre. Se notaba que no habían dormido. Sus ropas de viaje estaban arrugadas. Sus rostros eran una mezcla de furia, confusión y un inconfundible rastro de pánico que no podían ocultar. Odalis marchaba al frente, con la mandíbula apretada y una mirada asesina. Mis padres la seguían como dos sombras, luciendo demacrados, perdidos y, por primera vez en sus vidas, vulnerables. Se sentaron bruscamente, sin saludar. Odalis golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que mi taza de café vibrara. ¿Se puede saber qué demonios está pasando, Kenia? ¿Qué es este circo? Hemos pasado la noche en un hotel de mala muerte. Tomé un sorbo de mi café, lentamente. Disfruté de la calma que sentía, una calma que parecía enfurecerlos aún más. Era como si mi falta de histeria fuera el mayor insulto de todos. Dejé la taza en el plato con un suave clic. Saqué de mi bolso un sobre de Manila. Era grueso y pesado. Lo deslicé sobre la mesa. No es un circo, Odalis. Es una transacción de negocios. Perfectamente legal y documentada. Mi padre, Froilán, arrebató el sobre con manos temblorosas. Sacó los papeles. El primero era una copia certificada del nuevo título de propiedad, con el nombre Desarrollos Kenia y Asociados y el sello del notario claramente visibles. Lo miró fijamente, como si estuviera escrito en un idioma extranjero que no podía comprender. ¿Qué es esto?, balbuceó mi madre, Berenice, su voz era un hilo agudo de incredulidad. ¿Vendiste nuestra casa? ¿Nuestra casa? Corrijo, dije, mi voz era tranquila, casi clínica, la voz que usaba en las juntas de construcción. Transferí la propiedad de mi casa. La casa que compré con mi dinero, que siempre ha estado legalmente a mi nombre, y en la que ustedes vivían como invitados. Invitados que, por cierto, decidieron que unas vacaciones en Miami eran más importantes que la boda de su anfitriona. Odalis soltó una risa incrédula, un sonido feo y estridente. No puedes hacer eso. Es nuestra casa. Nos la regalaste. Fue un regalo. Un regalo puede ser revocado cuando se abusa de la generosidad del donante de una manera tan espectacular, repliqué, mirando directamente a sus ojos inyectados de rabia. Ustedes no solo faltaron a mi boda. Eso habría sido doloroso, pero quizás, con el tiempo, perdonable. Ustedes planearon activamente humillarme. Financiaron su viaje con el dinero que les doy, se subieron a un avión a la misma hora de mi ceremonia, y lo celebraron públicamente en redes sociales para que todo el mundo lo viera. Cada foto en Instagram, cada hashtag #FamilyFirst, fue un clavo en el ataúd de la obligación que yo sentía hacia ustedes. Mi padre finalmente encontró su voz, una voz temblorosa de rabia impotente. Se puso de pie, su silla raspando ruidosamente contra el suelo de piedra. Somos tus padres, Kenia. Maldita sea, nos debes respeto. Nos debes un techo. Es tu deber. El respeto se gana, no se exige, contesté, sin levantar la voz, lo que pareció enfurecerlo aún más. Y el único techo que les debo es el que ustedes mismos deberían haberse proporcionado en los últimos 30 años. Mi responsabilidad terminó en el momento en que ustedes eligieron el vuelo 784 a Miami. Mi madre comenzó a llorar, unas lágrimas de autocompasión ruidosas y teatrales que ya no me conmovían en lo más mínimo. Pero, ¿a dónde iremos? No tenemos nada. Nos has dejado en la calle. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Fue entonces cuando deslicé un segundo documento sobre la mesa. Era más pequeño, una sola hoja doblada. No los he dejado sin nada, dije con una calma gélida. De hecho, he hecho un muy buen uso del capital de la casa. Odalis lo tomó con desdén, como si fuera a quemarle los dedos. Lo leyó. Sus ojos se abrieron de par en par, su rostro palideció bajo el bronceado de Miami. Se lo pasó a mis padres.
Era el certificado oficial de liquidación de la hipoteca de la casa de Nereo y Casilda. El documento que probaba que mis suegros, después de 30 años de trabajo y esfuerzo, finalmente eran dueños absolutos de su hogar, libres de deudas. Ustedes eligieron sus vacaciones, dije, levantándome de la silla. Lisandro se levantó conmigo, colocando una mano protectora en mi espalda. Yo elegí mi familia. Usé el dinero de mi activo para liberar de deudas a las personas que sí estuvieron conmigo en el día más importante de mi vida. Las personas que me demostraron lo que significa ser padres de verdad. Ellos ahora tienen seguridad. Ellos ahora tienen paz. Es algo que mi dinero finalmente pudo comprar para alguien que realmente lo merecía. Me di la vuelta para irme, dejando el sobre y los documentos sobre la mesa como una ofrenda final en el altar de nuestra familia rota. No puedes dejarnos así, gritó Odalis, su voz rompiéndose por primera vez, revelando el pánico debajo de la coraza de arrogancia. Soy tu hermana. Me detuve. Me giré lentamente para mirarla por última vez. La miré a ella, a mi padre que se había desplomado de nuevo en su silla, y a mi madre que sollozaba desconsoladamente. No sentí nada. Solo un vasto y tranquilo vacío. Tú misma lo dijiste el día de mi boda, Odalis, cuando rechazaste mi llamada, dije, mi voz fría como el hielo. Arréglatelas como puedas. Y con eso, nos fuimos. Dejamos atrás a 3 personas sentadas en una mesa de café, rodeadas por los escombros del mundo que habían dado por sentado. No sentí triunfo. No sentí alegría. Solo sentí el silencio bendito de un espacio vacío. El espacio donde antes había una obligación pesada y dolorosa, y donde ahora, finalmente, había libertad. La noticia de lo que había hecho se extendió por el círculo familiar como un incendio forestal, avivado por las llamas de la versión victimista y distorsionada que sin duda contaron mis padres y mi hermana. Como era de esperar, la primera en llamarme, actuando como la generala del ejército de la culpa, fue mi tía Genoveva, la hermana de mi madre. Ella siempre había sido la principal mona voladora de la familia, la encargada de hacer cumplir las normas no escritas de obligación, sacrificio y culpa que mantenían el sistema tóxico en funcionamiento. Kenia, soy tu tía Genoveva, comenzó, su voz cargada de una falsa y solemne tristeza, como si estuviera llamando para dar el pésame. Tu madre me llamó. Está destrozada, absolutamente inconsolable. No puedo creer lo que has hecho. ¿Cómo pudiste echar a tus propios padres a la calle? ¿No tienes corazón? La familia es la familia, a pesar de todo. La sangre es más espesa que el agua, Kenia. Años atrás, esa llamada me habría hecho sentir como la peor persona del mundo. Me habría hecho dudar, sentirme culpable, quizás incluso ceder. Pero algo fundamental dentro de mí había cambiado. La estructura interna que sostenía esa culpa se había derrumbado el día de mi boda. Tía, la interrumpí, mi voz era serena, sin un solo rastro de enojo. Te agradezco tu preocupación, pero creo que no tienes la historia completa. Y ya que insistes en usar metáforas, déjame contarte una historia, y solo la contaré una vez. Imagina que pasas 30 años regando una planta. Le das la mejor tierra, el agua más pura, la luz del sol perfecta, incluso construyes un invernadero a su alrededor. Pero esa planta nunca te da una sola flor. En su lugar, usa toda esa energía para producir espinas afiladas que te lastiman cada vez que te acercas a cuidarla. Un día, después de que una de esas espinas te atraviesa el corazón, decides dejar de regarla. ¿Estás matando a la planta, o simplemente estás dejando de herirte a ti misma? Hubo un silencio desconcertado al otro lado de la línea. Ellos no solo faltaron a mi boda, tía, continué, mi voz firme como el concreto. Ellos planearon, financiaron con mi dinero, y celebraron públicamente un acto diseñado para humillarme en el día más importante de mi vida. Eso no es, a pesar de todo. Eso es el todo. Ellos tomaron su decisión. Eligieron a Odalis y unas vacaciones en Miami por encima de su hija y su boda. Ahora deben vivir con las consecuencias de esa elección. Mi única decisión fue dejar de pagar por sus errores y empezar a invertir en mi propia paz. Ya no es mi problema. Es de ellos.
Pero, es tu sangre, balbuceó ella, quedándose sin argumentos. A veces, tía, respondí con suavidad, la única manera de evitar que la mala sangre te envenene es hacer una transfusión completa. Colgué antes de que pudiera responder. Sabía que mis palabras serían distorsionadas, que sería pintada como la villana de la historia, la hija fría y desalmada. Pero ya no me importaba. La opinión de personas que solo aparecían para juzgar, pero nunca para apoyar, había perdido todo su valor. Mis padres y Odalis, según me enteré después por un primo lejano que me llamó para expresar su apoyo secreto, tuvieron que mudarse a un pequeño departamento de 2 recámaras en una zona mucho menos glamorosa de la ciudad. Froilán, un hombre que no había tenido un trabajo real en más de una década, tuvo que empezar a buscar empleo, enfrentándose a un mercado laboral que no tenía piedad con hombres de su edad y sin habilidades relevantes. Berenice, acostumbrada a una vida de ocio, almuerzos con amigas y tardes de compras, se vio obligada a enfrentar la dura realidad de un presupuesto limitado. ¿Y Odalis? Odalis tuvo que enfrentarse al mayor terror de su vida, la irrelevancia. Sin el dinero de su hermana para financiar su estilo de vida, su estatus social se evaporó. Sus amigos desaparecieron. Tuvo que vender su coche, sus bolsos de diseñador, todo su castillo de naipes se vino abajo. El sol de su sistema solar se estaba apagando, y descubrió, para su horror, que no tenía luz propia. Un mes después de la boda, Lisandro y yo organizamos una carne asada en el patio trasero de la casa de sus padres. El pretexto oficial era celebrar que la hipoteca finalmente estaba pagada, pero en realidad, era una celebración de nuestra nueva familia, la que habíamos elegido, la que nos había sostenido. El ambiente era todo lo que siempre había anhelado en las reuniones familiares y nunca había tenido, risas genuinas que brotaban sin esfuerzo, conversaciones animadas que iban de la política al fútbol, y un calor que no provenía de la parrilla, sino de los corazones de las personas presentes. Invité a mis primos con los que mantenía una relación cordial, a mis amigos de la universidad que habían sido mis pilares durante años, a mis socios de la firma. Y por supuesto, estaban Nereo y Casilda, moviéndose entre los invitados con la gracia y la alegría de unos anfitriones que se sentían completamente en paz en su propio hogar, un hogar que ahora era verdaderamente suyo. Libre de deudas y preocupaciones. Verlos así, riendo, sirviendo comida, abrazando a nuestros amigos, me llenó de una felicidad profunda y serena. Cada peso invertido en su libertad se sentía como la mejor transacción de mi vida. En un momento, Nereo, con su característica autoridad tranquila, tintineó su vaso con un tenedor para llamar la atención de todos. El murmullo de la fiesta se calmó. Se paró en el centro del patio, con un brazo alrededor de los hombros de Casilda y el otro sosteniendo su vaso de cerveza. Buenas tardes a todos, comenzó, su voz clara y fuerte. Casilda y yo queremos agradecerles por estar aquí. Hoy es un día muy especial para nosotros. Muchos de ustedes saben que hemos pasado los últimos 30 años trabajando duro para pagar esta casa. Y hoy, finalmente, es nuestra. Pero no lo logramos solos. Hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los míos a través del jardín. Sentí que todos los demás invitados se giraban para mirarme. Hoy no solo celebramos que esta casa es finalmente nuestra, continuó, su voz ahora teñida de una emoción palpable. Hoy celebramos los cimientos sobre los que se construyó y se mantiene esta familia, el trabajo, el amor, el sacrificio y, sobre todo, la lealtad. Hay personas que entran en tu vida y la hacen mejor. Y luego hay personas que entran en tu vida y se convierten en el pilar que no sabías que necesitabas, la viga maestra que refuerza toda la estructura. Kenia, dijo mi nombre, y sentí un nudo formándose en mi garganta. No te dimos la vida, pero la vida nos dio el regalo de tenerte como hija. Tu fuerza, tu integridad y tu generosidad son una inspiración. Has pasado por una tormenta que habría derrumbado a muchos, pero aquí estás, de pie, más fuerte y más brillante que nunca. Brindo por ti, por tu nuevo comienzo con nuestro hijo, y por el corazón inmenso que tienes. Bienvenida a casa, hija. Estamos muy, muy orgullosos de ti. Todos levantaron sus vasos. Por Kenia, corearon al unísono. Lisandro me abrazó por la cintura y me besó la sien.
Las lágrimas que corrían por mis mejillas esta vez no eran de dolor ni de rabia. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de pertenencia. En ese momento, rodeada por el amor incondicional y el respeto genuino de mi nueva familia, sentí que la última grieta de mi viejo corazón finalmente sanaba. La validación que había buscado desesperadamente durante toda mi vida en los lugares equivocados, finalmente la había encontrado. No venía de la sangre. Venía de la elección. Nereo tenía razón. Finalmente, estaba en casa. Una semana después de la fiesta, mientras revisaba mi correo en la oficina, vi un email que me heló la sangre por un segundo. La dirección era de mi madre. El asunto era una obra maestra de la manipulación pasivo-agresiva, una madre siempre perdona. Mi primer instinto fue marcarlo como spam y borrarlo para siempre. Pero la curiosidad, un último vestigio de la antigua Kenia que todavía necesitaba entender, me ganó. Lo abrí, preparándome para el impacto. Era un monólogo largo y serpenteante, un río de autocompasión. Hablaba de los sacrificios invisibles que había hecho para criarme, de las noches sin dormir, aunque yo recordaba haberme cuidado sola la mayor parte del tiempo, de cómo siempre había querido lo mejor para mí. Aunque nunca se había molestado en preguntarme qué era eso. Luego, pasaba a las quejas. Se quejaba de lo difícil y humillante que era su nueva vida en el departamento, de cómo Odalis estaba deprimida y no salía de su cuarto, de cómo mi padre no encontraba un trabajo a su altura. Culpaba a mi carácter difícil e inflexible y a la mala influencia de mi esposo por mis acciones despiadadas. Leí cada palabra, cada frase cuidadosamente construida para inducir culpa. Busqué en vano a través de los párrafos de chantaje emocional. Busqué una sola frase, una sola palabra de arrepentimiento genuino. Busqué un lo siento. Un nos equivocamos. Un te extrañamos. No había nada. No había el más mínimo reconocimiento de su traición. No había remordimiento por el dolor que me habían causado. Solo era una letanía de excusas y una demanda implícita, envuelta en falsa piedad, de que yo, la hija responsable, la solucionadora de problemas, arreglara el desastre que ellos, y solo ellos, habían creado. Terminaba la carta con la frase que daba título al correo: a pesar de todo, una madre siempre perdona. Las puertas de mi corazón siempre estarán abiertas para ti cuando decidas volver. Leí el correo hasta el final. Y no sentí rabia. No sentí dolor. No sentí nada. Fue la sensación más extraña. Era como leer una carta dirigida a otra persona, una persona que ya no existía. La Kenia que habría llorado con ese correo, la que se habría sentido como un monstruo culpable, había muerto el día de su boda en esa suite de hotel. Con un solo clic, moví el correo a la carpeta de spam, junto a las ofertas de píldoras milagrosas y las herencias de príncipes nigerianos. Y luego, con un segundo clic, vacié la carpeta. Fue un acto simple, digital, pero se sintió como el cierre final, como echar la última palada de tierra sobre una tumba. Estaba borrando el último eco de su voz de mi vida. Ahora, ha pasado un año. Un año de paz. Un año de crecimiento. Lisandro y yo estamos pensando en empezar nuestra propia familia, una que se construirá sobre los cimientos sólidos que hemos aprendido a valorar, la comunicación, la lealtad y el apoyo mutuo. Mi empresa, Desarrollos Kenia y Asociados, está prosperando más que nunca. Acabamos de ganar el contrato para diseñar un nuevo complejo cultural en el corazón de la ciudad. A veces, mientras estoy de pie en el sitio de un nuevo proyecto, mirando el esqueleto de acero de un edificio que se eleva hacia el cielo, pienso en la demolición que tuve que llevar a cabo en mi propia vida. Fue el proyecto más difícil y doloroso, pero también el más liberador. No he vuelto a hablar con Froilán, Berenice o Odalis. He oído rumores a través de la familia lejana. Siguen en el mismo departamento. Siguen luchando. Siguen culpándome a mí, al mundo, a su mala suerte, a todos menos a ellos mismos. A veces, siento una punzada de tristeza, no por ellos, sino por la familia que podríamos haber sido, por el amor que se perdió y se ahogó en un mar de egoísmo y celos. Pero la tristeza pasa rápido, reemplazada por una profunda sensación de gratitud por la vida que he construido.
He aprendido que a veces, la construcción más importante que puedes hacer es la de tus propias fronteras. He aprendido que la sangre te hace pariente, pero solo la lealtad, el sacrificio y el respeto te hacen familia. Me dijeron que destruya la familia. Pero no lo hice. Simplemente dejé de sostener las ruinas de la antigua para, por fin, tener las manos libres y construir la mía. Así que les pregunto a ustedes, a quienes han escuchado mi historia, ¿hice mal en elegir mi paz por encima de su comodidad? Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, por favor, no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las próximas narraciones. Su apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.